Toma la ruta, Ruta al Aire. Entérate de temas públicos, cultura y participación ciudadana. Toma la ruta, Ruta al Aire. Al Aire, este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde hablamos de temas como democracia, participación ciudadana, elecciones, educación cívica, cultura y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles desde el 88.1 FM de Radio Universidad. Me acompaña Katy Barragán. Hola, Katy. Hola Rolando, me da mucho gusto estar contigo esta mañana y saludo a quienes nos están escuchando a través del 88.1 FM. Y es un gusto darles la bienvenida a Gerardo Chapa y Memo Gutiérrez. Bienvenidos a Ruta al Aire. Ya teníamos tiempo que no nos veíamos y por supuesto que nos encontramos de una manera muy bonita porque tienen cosas que platicarnos esta mañana. Así es, Katy, Orlando, muchas gracias a la gente que nos sintoniza y gracias a ustedes por invitarnos. Pues estamos muy emocionados porque queríamos platicarles de que estamos presentando un documental que se llama Los Sabores del Camino Real. Este documental pues es un viaje donde compartimos con historiadores y chefs todo lo que tiene que ver con el recorrido del mítico Camino Real Tierra Adentro. Entonces, pues bueno, hicimos una labor de ir a buscar las zonas donde se dieron los acontecimientos históricos más importantes y pues con eso hicimos pues un documental. Y si nos vamos un poquito más atrás, ¿cómo es que ustedes deciden hacer un documental con este tipo de historia que tenga que ver con la comida, que tenga que ver con la bebida, que tenga que ver con nuestro estado también? Sí, claro, pues mira, fue un movimiento natural, ya que nosotros empezamos haciendo cápsulas históricas de contenido, especialmente para YouTube o para programas de televisión. Empezamos con un programa que se llama Más allá de la historia con el historiador Miguel Anguiano, que en paz descanse. Y luego empezamos, mi socio Gerardo se fue a México y empezó a hacer con otros historiadores allá otras cápsulas. Total, los mismos años nos fueron llevando a decir, bueno, ¿qué te parece si hacemos un documental? O sea, digamos que ahora sí ya hacemos algo ya más en forma más serio. Y de ahí fue como nació la idea de hacer el documental. Gerardo Chapa, aquí mi socio, uno de los directores, él fue el de la idea de hacer esta ruta del Camino Real Tierra Adentro. Aquí te paso el micro. ¿Qué tal? Pues buenas tardes, un gusto. Sí, básicamente, pues ya veníamos haciendo varias cápsulas, como comenta Guillermo, también director del documental. Y en la pandemia, que todos nos encerramos, pues hubo mucho, digamos, tiempo de reflexión. Entonces ya se tenía la idea en lápiz, pero decíamos, ¿cómo lo podemos hacer más atractivo? Pues a todos nos gusta comer y beber, ¿no? Definitivamente. Y sí. La verdad te sorprendería lo que cuenta la comida de nosotros. Entonces hay mucho de historia detrás de la comida, cómo se fusionaron los ingredientes. Entonces ya se tenía la idea del camino real, pero de historia, y sumándole y haciendo investigación sobre las bebidas, no, pues quedó mucho mejor. Y me decían, oye, pero ¿cómo lo mezclas? Pues bueno, ya cuando ven el documental nos dicen, ¿verdad? Pero sí se puede mezclar. Entonces, pues es muy interesante. Y bueno, para lograr este documental, ¿quiénes participan y cómo hicieron pues esta mezcla, ¿no? ¿Qué personas participan? Y me imagino que historiadores, no sé, personas que conocen de gastronomía. Pues bueno, uno de los historiadores lo voy a nombrar de México y lo voy a terminar en Chihuahua. De México, Leopoldo Mendívil López, él tiene varios libros. Tiene unos libros que se llaman Secreto 1910. Entonces, yo había leído varios de sus libros y son como novelas. Le llama Secreto porque como el de Dan Brown. Entonces, él colaboró. Sale poco en el documental, pero sí colaboró. Y luego también colaboró José Luis Curier Monteagudo, que tiene otros libros que se llama La Ruta de Juan Junípero de Sierra. Ellos están en un Centro de Estudios Históricos de México de Fundación Slim. Entonces ellos se dedican a la investigación y tiene unas anécdotas pues padrísimas. Fui varias veces a entrevistarlos y
pues muy interesante. Ellos son de México y ya pasando aquí a Chihuahua, pues Jesús Vargas, que también es muy conocido también en México. La chef, la esposa también, que hicieron un libro de recetas, muy interesante, la esposa de Vargas. Y luego Marcela Nieves. Y luego pues estuvo Manuel Alderete, que fue presidente que venía aquí a las reuniones aquí se juntaban el sistema BID, ¿no? Todos los el clúster de vinos. Entonces está Manuel Alderete, está un apachólogo, Manuel Salcido, que también pues experto en todos esos temas. Está la chef Ana Rosa Beltrán del Río, que muy conocida y también es muy conocida en México, que hasta, ahora sí como dicen por ahí, que hasta Obama le ha cocinado. Sí. Entonces, pues muy rico la gente que participó. ¿Quién más me falta? Pues bueno, ahorita se me viene más a la mente. Entonces, pues bueno, fue una combinación muy padre porque la chef Ana Rosa Beltrán del Río, digamos que ella quiere promover que las recetas perduren, porque pues se olvidan. Entonces hicimos digamos, la investigación antes de la llegada de los ingredientes como después. Entonces aquí, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara cocinaban sin sal, no había sal. Inclusive los aztecas no cocinaban con sal. No había manteca de puerco. No había manteca de puerco. O sea, por ejemplo, si no estuvieran llegados los españoles, pues ahora sí que todo era asado. tus Sí, papitas. exacto. Y No, sí. justo para allá iba a preguntarles cuál ha sido la experiencia que tienen ustedes desde que empezaron a planear hasta ahorita que ya está terminado todo el trabajo que hicieron, ¿no? Yo creo que han de haber aprendido bastante desde que iniciaron hasta que terminaron su trabajo, justo como este tipo de experiencias que nos está compartiendo. Sí, no, pues sí, o sea, sí. Sí, por ejemplo, en mi caso yo no conocía muchos lugares que fuimos a filmar. Ya, por ejemplo, lo que es la zona de Machíniva, donde fue la expedición punitiva, cuando iban tras Pancho Villa, los gringos. Toda esa zona donde hay viñedos, donde Satebó, por ejemplo, yo no sabía que había también viñedos muy padres. Tres Ríos se llama el viñedo y también nos abrió las puertas. Ahí no, digamos, así como hubo historiadores y chefs, también hubo gente que a lo mejor no sale a cuadro, pero que nos proporcionaban, haz de cuenta que nos decían, vayan ahí para el viñedo, les abrimos las puertas pues para que graben. Igual el señor Alderete nos invitó a su viñedo y ahí pues hicimos lo que es una discada típica, con la chef hicimos la carne seca, hicimos el chile pasado, que es bien complicado de hacer y que sabe bien bueno. Y que es muy de acá. Y que es muy de acá, o sea, exacto, o sea, como decía una de las historiadoras en el documental, dice una frase que Chihuahua no solamente es carne asada y carne seca, o sea, que hay muchos platillos, mucho más, y que realmente pues hay unos que nosotros la verdad no teníamos en radar, y que ya estando nosotros, digamos, filmando, documentándonos, pues bueno, ¿qué nos deja? Pues yo creo que nos dejan más ganas de seguir, porque hay muchas cosas que contar. Claro. Muchas cosas que contar, la verdad. No, y así como lo dices, hablando de comida y de lugares, ¿no? A mí me impresiona ahorita la cantidad de viñedos con los que contamos en el estado, porque tenemos ahí una gran ruta por la cual conocer. Y ahorita que lo mencionas tú en cuanto a la comida, digo también, pues no todo es carne asada ni burritos nada más, no, hay una variedad muy amplia gastronómicamente hablando. Sí, cañón. Sí, no, sí, es muy interesante. Por ejemplo, de los viñedos, o sea, tiene una explicación histórica porque dejamos de consumir vino, que lo dice en el documental. Pero bueno, les cuento Un pequeño spoiler ahí. Un poquito. Pues bueno, digamos que si tú ahorita mismo la logística de trasladar vino desde España hacia acá, pues imagínate, si antes eran carretas, imagínate cómo llegaba el vino. Entonces había una promoción para que también los nuevohispanos consumieran, porque no eran mexicanos, o sea, aquí se dice la conquista de México, pues México no existía. Entonces era Nueva España y así se llamaba.
Entonces ellos promocionaban mucho la cerveza. Estaba el pulque en el centro de México, pero el pulque ahorita en nuestros días es muy difícil la logística del pulque, porque se echa a perder, etcétera. Es más orgánico, es bueno y todo, pero pues bueno, para otro documental ya se hablaría de las aduanas que había pulqueras, porque entre México, en el centro de México, pues ahí, digamos, se quedó el pulque, pero acá en el norte, ¿tráete pulque? Pues no, ¿no? Entonces, pues el vino, también los españoles veían que aquí en Chihuahua la uva era muy buena. Entonces a la gente le gustaba tanto, porque tenía esa logística en los vinos españoles contra los de Chihuahua, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues no, hay que prohibirlo o ponerle impuestos para que pues para que se promocione el vino de España, porque los de México o los de Nueva España nos van a ganar. Y entonces ya el mexicano dejó de consumir, o el nuevo hispano dejó de consumir vino por esa prohibición que hubo. Y se salvó, pues, Parras, porque pues ahí era más vino. El vino para consagrar. El vino para consagrar. Entonces, pues eso es muy Y bueno, también en la aventura, digamos, de estas grabaciones, pues también nos topamos con las etnias, ¿no? Que eso también nos lleva al sotol. El sotol, entonces también vamos a las sotoleras y también ahí hacemos también algo de investigación y también ligamos con las etnias, las del septentrión, y en este caso nos enfocamos a los apaches, que también afortunadamente pues aquí hay muy buenos historiadores apachólogos, porque digamos pues por las circunstancias, ¿no? Por la misma geografía hay mucho interés y pues bueno, se está, digamos, como dando a conocer cada vez más estas tribus, ¿no? Sí. Entonces, pues Y sí. regularmente hablamos de rarámuris, ¿no? Porque Exacto. es lo que como que define más a Chihuahua, pero también hay una cultura apache también muy fuerte, que incluso pues es una etnia que no está reconocida Exacto. en Chihuahua y que está en busca de ese reconocimiento. ser reconocida. Y pues bueno, también muchas de sus tradiciones las tenemos heredadas, como también de las otras etnias como Pimas, Exacto, como tepehuanes. y como los rarámuris, que son los que más están Los que más identificados con Chihuahua, ¿no? Entonces es como, bueno, yo me imagino en este documental es una Sí. mezcla de todas estas etnias y más la llegada de los españoles, ¿no? Exactamente. Así justo lo acabas de describir. Y bueno, utilizamos ahora con la tecnología, usamos también algo de inteligencia artificial para restaurar fotos, para restaurar el audio, porque a veces, tú sabes, en un documental pues no es como que vuélvelo a grabar, o sea, a veces pues estábamos en una locación donde estábamos a lo mejor, no sé, con los caballos persiguiendo a un vaquero y pues a lo mejor el audio no se escuchaba tan bien, entonces ahí pues le metimos, aprovechando ahorita la tecnología, algo de eso, ¿no? De inteligencia artificial para restaurar imágenes, voz y otras cositas, ¿no? Ahí le metimos también. Sí, Para la colorimetría, por ejemplo. sí, o la inteligencia artificial, a ver si no nos pasa como la película de, bueno, Terminator, no sé. Pero sí, también, por ejemplo, decíamos, bueno, queremos hablar de tal para el guión. Entonces ya teníamos nosotros pues un guión y nos falta una frase. Entonces lo poníamos en ciertas páginas y te daban así todo un rollo y sacábamos algunas cosas buenas, que sé que por ahí algunos escritores lo hacen ya también, ¿no? Entonces sí, tratamos de innovar con inteligencia emocional, sobre todo Memo. Emocional también. Emocional también. Y sí, pues yo creo que está muy interesante y tratamos también, pues bueno, hace unos años atrás se puso muy de moda la neuromarketing y todo ese rollo. Entonces tratamos de que, como tenemos ya 12 años o más haciendo, bueno, tú más, pero 12 años con la agencia, pues tratamos de que la atención del espectador no se pierda. Entonces está un escenario bonito y luego entra comida y luego hablan, etcétera. Entonces tratamos de llevar, pues, de que se te pase rápido el documental y que te dé mucha hambre cuando lo veas. ¿Y cuánto dura? Es 73 minutos. Y bueno, ya platicamos detalles de este documental, pero por ejemplo quienes estén interesados en verlo, ¿cuándo lo vamos a poder ver ya ya totalmente?
Bueno, Porque tengo entendido que va a haber un evento, pero es como el pre. ¿Ustedes cuándo ya lo van a publicar o cómo va a ser la presentación en general? Sí, claro. Abierto a público. Bueno, ahorita lo que pueden hacer es, tenemos una página que es la oficial que se llama losaboresdelcaminoreal.com. Ujú. Allí, digamos, vamos dando informes de cuando lo que pasa es que ahorita lo tenemos participando en festivales. Ok. Entonces, por lo pronto, todavía no lo podemos hacer así, digamos, una presentación así abierta. Pero allí pueden checar lo que es el teaser, imágenes. Hay unas imágenes muy bonitas. Y más adelante, pues ya estaremos informando dónde lo vamos a presentar. Nuestra idea es, pues, que lo pueda ver todo el mundo, ¿no? Esa es la idea. Ahorita a nosotros nos encantaría ya tenerlo abierto, ¿no? Inclusive hasta en YouTube. Ujú. Pero, pues, tenemos que recuperar para poder hacer la segunda parte y pues para realmente que agarre ese valor, ¿no? Que es el que estamos buscando. ¿Y en qué festivales lo han presentado o lo han inscrito? mira, sí en el de Guadalajara, pero ahorita no podemos decir, vamos a estar en este festival, porque al final del camino los organizadores de los festivales deciden, Son los si que nos, deciden dónde. que si nos escogen o no. Entonces, pues empieza el circuito de festivales, yo creo que ya el segundo semestre del año. Vamos a ver a quién nos selecciona. Y sí, o sea, la idea es hacer una presentación. Sí se pueden hacer presentaciones, pero que no se cobre, porque es lo que te dicen los festivales, y es presentaciones pequeñas, etcétera. Y sí, hablaríamos con las autoridades pues, para presentarlo, entrada libre, etcétera. Pero sí, vamos a hacer en universidades, algunas aquí en el estado, que estaría muy bien. Y bueno, ya nos pondríamos de acuerdo con las autoridades. Oigan, pues qué padrísimo, porque sé que tienen la experiencia para presentar un gran material como el que nos han estado contando. Y bueno, además de la experiencia que ganaron haciendo este trabajo, también eso me parece a mí también de las cosas más importantes, y que nos lo estén platicando en este momento, compartirlo con la gente que luego va a disfrutar del trabajo que hicieron. Eso a mí la verdad se me hace muy padre que ustedes nos puedan platicar su experiencia desde el trabajo o desde el camino, desde que empezaron a planear. A planearlo. No, pues a mí se me hace también muy padre poderlo compartir, que lo podamos estar platicando. Realmente yo también me quedo con eso, fíjate, o sea, es como que, no sé si les pasa a ustedes en los procesos creativos que están, haz de cuenta, trabajando en algo, no sé, 1 año, 2 años, y ya cuando termina, pues claro que lo disfrutan, ¿no? Porque ya lo ves así terminado, pero lo que más disfrutas es lo que vas aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, algo que ahorita se me olvidó decir, que sí lo dijo Gerardo, que realmente lo que tratamos de hacer con este documental pues es hacerlo un poquito más pop. O sea, es decir, a veces son los documentales cuando son así muy históricos y muy de un tema muy de nicho, a veces son un poco pesados o no llaman, o son para públicos muy específicos. En este caso sí intentamos tratar así de hacerlo que sea fácil, lo más digerible posible, y es justo como dice Gerardo, con esas técnicas de neuromarketing, ¿no? Que tenga la retención a full todo el tiempo. Sí, y aquí lo que dice Memo, o sea, sí, claro, pero cuidamos mucho el contenido también, sí. O sea, que no sea un contenido tampoco muy banal, o sea, no, o sea, sí es un contenido que busca hacer conciencia de que debemos de revisar nuestra historia. Y no sé, muchos no lo tenemos, pero muchas veces tenemos ese velo de víctimas de que fuimos conquistados, etcétera. Al final del camino somos una mezcla, claro, como la comida. Entonces, pues bueno, tú vas a tomar lo bueno y tomar lo malo, lo que te guste de la comida, pues si no, pues no. Así que la comas, sí, así es, ¿no? Y bueno, haciendo referencia a un platillo, ¿no? Ustedes prepararon un platillo con ingredientes que es la historia, la comida, la bebida, las etnias, pues Chihuahua, México, todo el territorio que se maneja, todos estos ingredientes, y al final pues ofrecen este platillo que esperemos que la gente lo disfrute mucho, ¿no? Así como lo disfrutaron ustedes haciéndolo, que también quienes lo veamos pues lo podamos disfrutar así, ¿no? No, sí, claro, y se rescatan las recetas, o sea, pero que se quede ahí. Entonces ahí te dice, por ejemplo, la chef explica, bueno, queremos hacer un guiso de abijo, y me explica cómo lo hace. Y luego hay otros ciertos platillos que te dicen, bueno, prehispánicamente era así, y ahora en la actualidad es así. Entonces sí, ella hizo
trabajo de, pues de estudio de estas recetas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando lo hacíamos, durábamos, no sé, la edición todo el día y luego, pues bueno, ahora sí vamos por unos burritos de colorado, porque sí está muy rico. Entonces, y comprendías cómo era aquí Chihuahua y si era una tierra salvaje, ¿sí me explico? Y entonces, pues dices, órale, y empiezas a entender parte de tu pasado y parte del comportamiento de nosotros, que se va heredando, o sea, que es una costumbre, ciertas actividades que de repente pasa el tiempo y ya dices que es costumbre, ¿verdad? Ujú. Pero las costumbres van cambiando, ¿no? Entonces sí es bueno como que saber de dónde venimos, ¿no? Y aparte con la comida. Bien, pues muchísimas gracias, Memo, No, hombre, Gerardo, Katy. muchas gracias por compartirnos los sabores del Camino Real. Nosotros vamos a estar muy pendientes para ver, pues para verlo, disfrutar Sí. el gran platillo, como dice Rolando, el gran Qué platillo padre que analogía, me ustedes encantó ese prepararon. cierre, porque Sí. de hecho así es el póster, ¿eh? Sí, O sea, el póster es un plato y viene adentro así el camino real. el Camino Real. O sea Qué que... Hay que comernos a Chihuahua. Sí, exacto. Pues sí, comámoslo, disfrutemos la comida, la bebida y la historia. Mil gracias, Gracias a ustedes. Gracias por este gran espacio. Toma la ruta. Ruta al aire. Ya estamos de vuelta en Ruta al Aire y ya se encuentra con nosotros el invitado de nuestro segundo segmento, es el consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Bienvenido. Gracias, Rolando. Un gusto como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, pues bueno, hemos visto mucha actividad en el Instituto Estatal Electoral. Hace ya unos meses que iniciaron unas mesas de trabajo en donde se está incluyendo a toda la población chihuahuense y están segmentadas en varios grupos, ¿no? Si nos pudieras decir en qué consisten estas mesas de trabajo y cuál es el objetivo que se busca. Claro. Fíjate que desde el Consejo Estatal advertimos, hace, como bien mencionas, algunos meses, que existía una necesidad de impulsar la participación política de algunos grupos sociales que históricamente se han encontrado en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Porque finalmente tenemos que recordar que nuestro papel es velar por la vigencia de la democracia, y la democracia es un sistema que nos tiene que involucrar a todas y a todos. Entonces, pensando en esta premisa, generamos este acercamiento con la sociedad civil organizada, con colectivos y colectivas, con la finalidad de que estos grupos a los que hacía referencia empiecen a empaparse más de los temas políticos y electorales de nuestro estado. Particularmente iniciamos estos trabajos con un grupo de jóvenes, grupo de mujeres, grupo de personas indígenas y grupo de personas pertenecientes a la diversidad sexual. Insisto, con el objetivo de que podamos tener estas reuniones continuas en distintas ciudades del estado, hay que también decirlo, Huachochi, Cuauhtémoc, Delicias, Nuevo Casas Grandes, Juárez, aquí en la capital, y que en estas reuniones estas personas nos puedan transmitir cuál es su perspectiva respecto al ejercicio de los derechos políticos y electorales que su población ha tenido históricamente, cómo creen que podemos avanzar en ese tema, y nosotros como institución por nuestra parte pues escucharles y atender estas necesidades a través de la implementación, o posible implementación de políticas públicas. Justo a eso, y ahorita que mencionas que a través de la perspectiva de las personas que son parte de estas mesas de diálogo, ¿tú qué has visto que ha como resaltado más, si podría ser esa la palabra, que ellos o ellas les transmiten a consejeros y consejeras que son parte de estas mesas de diálogo? Pues fíjate, yo por mi parte presido las mesas de la población de la diversidad sexual. Cada consejería estamos presidiendo alguna de las mesas con el objetivo de distribuirnos el trabajo. Y en las mesas de la población de la diversidad sexual, y estoy seguro que debe ser una constante en todas, sí existe un reclamo por este rezago histórico que ha existido. Es cierto que mujeres, que personas indígenas, que personas pertenecientes a la diversidad sexual, que jóvenes, no han sido parte de la construcción de los gobiernos pues desde siempre, podríamos decirlo, ¿no? Al menos no en la misma medida que otros grupos
menos vulnerables. Entonces existe este reclamo, pero afortunadamente hemos podido ir transitando de este reclamo a generación de ideas. Tú has estado ahí, Rolando, nos has estado acompañando en estas mesas, has visto cómo ha evolucionado la narrativa que se da en las mesas, ¿no? Primero iniciaba con estas, digamos, exigencias y se ha ido transformando en lluvias de ideas, en solicitud de cursos de capacitación respecto al sistema político mexicano, respecto a cómo funcionan las candidaturas independientes, respecto a cómo se crean nuevos partidos políticos, para que así nosotros, instituto, en ejercicio de nuestra obligación de generar educación cívica y formación ciudadana, pues les podamos ir guiando respecto a cuáles son las bases legales para que puedan pues, dar causa a sus necesidades políticas y electorales. Y en ese sentido, ¿cuál es la importancia de visibilizar y de que haya también una representación de estos grupos, ¿no? Porque bueno, ya hemos visto una representación política de las mujeres. El pasado proceso electoral se vieron acciones afirmativas para las poblaciones indígenas. Y bueno, ahora se avanza en grupos como jóvenes y personas de la diversidad sexual. Desde el punto de vista pues, de la democracia, de la participación ciudadana, porque es importante que estos grupos y que toda la población tenga una representación y una visibilización. Pues justo porque así como ha existido discriminación en el ámbito político y el ámbito electoral, pues lo cierto es que lo existe en todos los aspectos de nuestra sociedad. Entonces la intención del instituto y de los órganos electorales de todo el país, tanto administrativos como jurisdiccionales, es que a través de la implementación de este tipo de prácticas que impulsen la participación política de estos sectores poblacionales, pues puedan llegar a ser parte de los gobiernos que se conformen, y que una vez siendo parte de los gobiernos que se conformen, pues velen por la agenda pública de los temas que les son propios a la población a la que pertenecen, ¿no? Es decir, que impulsen iniciativas de ley, que impulsen política pública, que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas que viven dentro de estos sectores poblacionales. Esa sería, digamos, la finalidad última, pero por supuesto hay otras de por medio, como puede ser la propia visibilización. Uh-huh. Es decir, las personas que puedan ver que una mujer llega a ser presidenta, que una persona homosexual pueda ser diputada, etcétera, pues esto permite generar un espectro de mayor igualdad, de mayor equidad, de tolerancia, que sin duda nos lleva a transitar a un mejor régimen democrático. Así es. Y tú que presides esta mesa de la diversidad sexual, es un abanico pues muy amplio, ¿no? Así como es el arco iris, pues son muchas las poblaciones dentro de una misma población. Entonces, bueno, ¿cómo has visto tú las necesidades de este grupo en específico y cada subgrupo, y cómo sería organizar estas acciones afirmativas para pues proteger todo este abanico de posibilidades, ¿no? Pues eso es justo lo que estamos trabajando, ¿no? Tenemos que ver en qué medida podemos generar, que así debe de ser, una acción que realmente vele por los derechos de todas, de todos y de todes. Ahora que lo mencionas, ha habido, por ejemplo, un reclamo muy particular por parte de las personas trans, porque aún estando dentro de la población de la diversidad sexual, son todavía más discriminadas que homosexuales o que bisexuales o que lesbianas. Entonces, uno alcanza a advertir este tipo de situaciones muy peculiares dentro de la propia población, y tendremos que ver cómo justo generamos las medidas necesarias para, si fuera necesario, una especie de protección adicional para el grupo de la población trans, pues quizá analizarlo, ¿no? Y así como se buscan estas acciones afirmativas, ya se han hecho otras acciones, ya se han implementado otras acciones precisamente para evitar la discriminación de personas trans y de personas no binarias que acuden a votar, ¿no? Pues bueno, estamos apenas entrando en esta fase y pues bueno, el personal del instituto y las personas que van a las casillas, pues están ya haciendo implementando estas acciones, que es, por ejemplo, el protocolo trans, ¿no? ¿Qué medidas se están aplicando para evitar esta discriminación que se ha hecho antes
y que ahora pues los institutos pues están evitando, ¿no? Fíjate que, como bien mencionas, afortunadamente, y por eso también me da mucho orgullo ser parte de una institución como el IE, en la materia electoral siempre hemos sido punta de lanza, siempre vamos rompiendo paradigmas y el tema de la protección de los derechos de la población de la diversidad sexual no es una excepción. Como bien mencionas, hace poco se emitió un protocolo para que las personas trans pudieran ejercer su voto sin discriminación, el cual se le, digamos, explica a las personas que van a recibir los votos para que estén en aptitud de no estigmatizar o no discriminar, ¿no? Por supuesto, al interior del instituto también tenemos nuestros protocolos de atención a víctimas de violencia política, particularmente para personas pertenecientes a la población trans. Se emitió hace poco también la primera credencial para votar para personas no binarias. Es decir, es una materia muy dinámica en la que me parece que se va advirtiendo de manera correcta cuál es el ritmo de la sociedad, cuál es el paso que se va siguiendo en la sociedad y se adapta a las necesidades institucionales para estar en capacidad de realmente servirle a la ciudadanía, ¿no? Que es el fin último de cualquier institución pública. Claro, y nosotros vemos que estos pasos que van avanzando en estos temas que van poniendo sobre la mesa, y bien como tú nos lo platicas, pues lo que se ha hecho, lo que falta, porque es un gran trabajo el que se hace a través de la manera en que lo están haciendo. Han estado ya en varios municipios. Esta semana les corresponde estar en Juárez, si no me equivoco. El día de mañana vamos a Cuauhtémoc Uh-huh. y el jueves a Ciudad Juárez, así es. Okay. Y cómo ven, yo creo que también hay diferencia entre cada municipio, ¿no? Cuéntanos de lo que tú has visto al trabajar en diferentes municipios del estado. Sí, claro, fíjate que, por ejemplo, en el tema de la población de la diversidad sexual es incluso más compleja la convocatoria en municipios menos urbanizados, ¿no? Por este mismo estigma social que existe, quizá no existe la misma libertad en ciudades más pequeñas, entonces es más complejo contactar a los colectivos y colectivas o incluso a activistas individuales que empujan los temas, ¿no? Al contrario de lo que pasa en ciudades como Chihuahua o Juárez, donde tenemos mucha más participación. Entonces es posible advertir este tipo de diferenciaciones. Sin embargo, yo diría que el reclamo finalmente es prácticamente el mismo, ¿no? Porque eventualmente sufren situaciones de discriminación bastante similares. Yo haría énfasis en cuanto a las diferencias que se pueden advertir respecto a la cantidad de personas que es posible convocar, pensando que quizá deriva justo de estas situaciones. Consejero, hace unos días, semanas puede ser, también anduviste por Aguascalientes en un foro platicando sobre la violencia política de género. Justo tuvimos por ahí el honor de participar en este foro organizado por el Tribunal de Aguascalientes y otras asociaciones. Me invitaron a hablar sobre violencia política de género y quise enfocar mi participación justo en la violencia política de género contra personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual. Platicaba por ahí un par de sentencias de la Sala Regional Especializada en las que se sancionó a algunas diputadas y también al entonces diputado Gabriel Cuadri, seguramente lo recuerdan, porque realizó una serie de manifestaciones transfóbicas en contra de una diputada trans que integra la Cámara de Diputados. Y me parece muy, muy trascendente, ¿no? Creo que volvemos a lo mismo. Los tribunales electorales, por su parte, están generando estas sentencias que van marcando la pauta respecto a cuáles son los esquemas sociales y jurídicos que se deben ir dando en torno a las personas pertenecientes a cualquier tipo de población en situación de vulnerabilidad, no solamente las personas de la diversidad sexual, sino personas indígenas, mujeres, no se diga. Ha sido punta de lanza las sentencias del tribunal. De hecho, fueron previas a las reformas que luego vienen por parte del legislativo. Personas con discapacidad, personas jóvenes. Y todo esto creo que tiene un impacto muy positivo para nuestra sociedad, porque insisto, si podemos generar estos cambios respecto al cómo se van a conformar los gobiernos,
que finalmente van a ser quienes dicten las medidas en todos los otros aspectos que nos rodean, pues creo que podemos tener resultados muy fructíferos. Y bueno, una de las de los objetivos del Instituto Estatal Electoral, bueno, nos conocen principalmente por organizar elecciones, ¿no? Pero otro de los objetivos muy importantes es la participación ciudadana, fomentarla, y en estas mesas pues se hace esto también. Y pues también se busca que esta participación vaya en aumento, ¿no? ¿Qué se está haciendo aquí para fomentar esta participación? ¿Cómo se promueven los mecanismos de la Ley de Participación Ciudadana? ¿Qué se está haciendo por parte del instituto? Claro, digo, afortunadamente ya el tema de organizar elecciones cada 3 años, pues es como la base apenas. Ya recientemente, y me refiero a los últimos años, el trabajo ha incrementado muchísimo debido justo a estas nuevas obligaciones que tenemos en materia de participación ciudadana, promover y organizar mecanismos que nos llevan a transitar al paradigma de la democracia participativa, que es uno completamente distinto al que habíamos estado viviendo con la democracia representativa, que era elegir a nuestros gobernantes y ya que los gobernantes se hagan cargo, ¿no? Ahora, con nuestra ley estatal, que data de 2018, podemos la ciudadanía presentar solicitudes de iniciativas de ley, referéndums para modificar leyes, plebiscitos para votar sobre la pertinencia o no de algún acto administrativo, o revocaciones de mandato, ¿no? Buscar que cese el gobierno de alguna persona gobernante a la mitad de su mandato. Entonces, tenemos todo este nuevo esquema, esta nueva gama de posibilidades ciudadanas para incidir en los temas públicos. Y claro, estas mesas de diálogo que estamos celebrando en conjunto con otra serie de acciones como es la implementación de un diplomado, como es la implementación de un curso sobre la ley, pues tienen como finalidad incentivar el involucramiento de las y los chihuahuenses en la toma de decisiones públicas en términos generales, ¿no? Entonces estamos muy enfocadas y enfocados en eso. Es importantísimo que la ciudadanía vaya conociendo los derechos que tiene, los mecanismos a los que tiene acceso y que les explote, ¿no? Es decir, que les dé uso y que pues finalmente puedan ejercer su derecho a plenitud, que es decidir sobre lo que hace o no cada uno de los gobiernos que finalmente ellos eligieron. Claro. Y si ya se hablaba o se ha hablado históricamente que el voto nos da poder como ciudadanía, la participación ciudadana y el uso de estos mecanismos nos da más poder, ¿no? Incluso da poder a toda la población, porque incluso incluye menores de edad. ¿Qué alcances pueden tener estos mecanismos y cuáles son los que se han implementado aquí en el Estado? Bueno, nuestra ley hace la división entre mecanismos de participación social y de participación política. Los de participación social son bastantes, son audiencias públicas, son consultas públicas y de hecho presupuesto participativo, y esos recaen en la autoridad que los va a organizar. La autoridad, digamos, los ayuntamientos o gobierno del Estado son los responsables de su organización, salvo que se trate de una consulta pública estatal o intermunicipal, que de hecho en el IE ya organizamos un par estos últimos años y aparentemente vamos a estarlas organizando bastante seguido, lo cual es bastante bueno, insisto, porque la ciudadanía puede expresarse y tener estos canales oficiales a través de los cuales se pueda decir lo que sienten, lo que piensan respecto a cualquier tema público. Y además tenemos los de participación política, que son los que ya te mencionaba, la revocación de mandato, plebiscito, referéndum, iniciativa de ley, que sí están legalmente a cargo del Instituto Estatal Electoral y que, bueno, ya conllevan una organización bastante complicada porque estos 4 sí son jurídicamente vinculantes, es decir, si se toma una decisión respecto a alguna determinación administrativa a través de un plebiscito, la autoridad lo tiene que acatar en caso de que se reúna el porcentaje. Como fue lo de que ocurrió votación en el 2019 con el plebiscito de Chihuahua, de las luminarias, que en aquel caso, si bien no se reunió el porcentaje legal de participación que tenía que existir para que fuera jurídicamente obligatorio, pues fue un indicio importante, ¿no?
que me parece de manera muy apropiada el gobierno toma en consideración, porque gana el no, que aunque no sea jurídicamente vinculante, pues es un indicio, ¿no?, de lo que la ciudadanía está pensando y toma la decisión de echar abajo esa medida pública. Claro, y te habla del poder que puede tener la ciudadanía organizada, ¿no? Y el buen uso de una ley como esta de participación ciudadana. Exactamente, finalmente ese es el objetivo, ¿no? Empoderar a la ciudadanía, que la ciudadanía pueda ser parte y que esto en consecuencia genere gobiernos mucho más cercanos a la gente, gobiernos mucho más conscientes de sus necesidades y bueno, generar entonces un esquema ciudadanía, gobierno, sociedad civil organizada mucho más funcional, con una comunicación mucho más eficiente y que genere mejores resultados. Bien, pues creo que ese que mencionan es el claro ejemplo de lo que puede suceder cuando la ciudadanía participa, ¿no? Justo en estos mecanismos de participación que nos comentan, y pues es la importancia que se tienen, el conocimiento de saber que se pueden solicitar, así como nos menciona el consejero, en estos 4 en específico que se solicitan y se hacen a través del instituto, y bueno, pues tener el conocimiento de qué puede suceder después de que se lleve a cabo o no, ¿no? Creo que es importante la participación ciudadana e invitarles a quienes nos están escuchando a nuestra página, porque justo ahí están los cursos de participación ciudadana, en donde si tienen pues más detalles, si quieren conocer a fondo, si quieren compartir también de ello, pues ahí se pueden enterar. Sí, y fíjate, actualmente justo tenemos algunas solicitudes de revocaciones de mandato de algunos ayuntamientos y de un distrito de aquí del estado. La ley marca que después de la mitad de su periodo, el periodo por el que fueron electas las personas, se puede solicitar. Entonces, en las últimas semanas hemos recibido 4, estamos analizando todavía requisitos, pero bueno, estamos hablando de la posibilidad de que en los próximos meses presenciemos varios ejercicios de revocación de mandato simultáneos, algo que nunca había sucedido en el estado, lo que nos permite ver que realmente la ciudadanía se está involucrando, ¿no? Está haciendo suya esta ley, le está dando uso, y bueno, pues finalmente esa es nuestra tarea en el Instituto Estatal Electoral. Son 4 las solicitudes que tiene ahorita el Instituto Estatal Electoral. ¿Qué sigue después de estas solicitudes, hablando en procedimiento? Bueno, la Secretaría Ejecutiva está realizando el análisis de los requisitos de procedencia. En caso de que se cumplieran, se genera un plazo de 90 días, se abre un plazo de 90 días para que se recaben firmas de apoyo, que es, digamos, como la base de la que se tiene que partir para que proceda un ejercicio de revocación. Se cumplen las firmas, que varían obviamente de municipio a municipio, porque es un porcentaje del listado nominal que tiene cada municipio o cada distrito. Y si se cumple, ya entonces el Consejo Estatal emite una convocatoria para la celebración de una jornada de participación ciudadana en la que se instalan casillas y las personas pueden acudir a emitir su opinión respecto a la revocación o no del mandato de ciertos gobiernos. Y aquí sí estamos hablando de que son personas con credencial de elector vigente, ¿verdad? Sí, aquí sí es... Porque hay otros mecanismos que sí incluyen menores de edad, pero estos específicamente no. Exactamente. Por ejemplo, platicamos ahorita de las consultas públicas. En las consultas públicas pueden participar menores de edad, incluso personas que habitan en Chihuahua, no tienen que ser chihuahuenses necesariamente, o también en los presupuestos participativos, ¿no? Sin embargo, en las revocaciones de mandato sí, tratando de buscar una similitud entre los elementos contextuales en los que la persona llegó al cargo, que fue con el voto de mayores de edad, pues obviamente solamente ciudadanas y ciudadanos mayores de 18 años pudieran votar para la eventual revocación de su mandato. Así es. Oye, y bueno, en otro tema, bueno, que tiene que ver con todo esto, pues tú eres muy joven, pero, y bueno, y ahorita eres ya consejero electoral, pero pues has visto la evolución de los
organismos públicos electorales locales, los OPLES o los institutos electorales, ¿no? Y ahorita estamos hablando de temas que antes no se hablaban, que bueno, han ido evolucionando, ha ido evolucionando la democracia, ha ido evolucionando la educación cívica, la participación ciudadana. ¿Tú cómo has visto esta evolución de los institutos? Pues, bueno, desde que tú estás involucrándote, ¿no? Porque, pues, bueno, hay una historia muy detrás que también, pues, la conoces, pero desde que tú empiezas a involucrarte, ¿cómo has visto esta evolución? ¿Qué se ha ganado? ¿Qué hemos visto de nuevo? Sí, pues fíjate que a mí me toca entrar al instituto justo, ahí inicio mi carrera electoral, digamos, en 2014, cuando estábamos todavía en el otro paradigma, que era el Instituto Federal Electoral, no existía la LEGIPE, previo pues a esta reforma de 2014 justo, y la posterior estatal de 2015, que cambió bastante todo el diseño institucional. Definitivamente se puede hablar de un antes y un después, como bien mencionas. En aquel entonces se hablaba de organizar elecciones, básicamente. Cada 3 años había que organizar las elecciones, y sí, había que estar pendiente obviamente de los temas partidistas, temas de presupuestos. Surgen también los procedimientos sancionadores en aquel año, cosa que no existía aquí en Chihuahua. Pero básicamente se circunscribía al tema electoral, digamos, la celebración de elecciones. Y a raíz de la reforma, y además con la implementación de la Ley de Participación Ciudadana, pues hemos transitado un esquema completamente distinto, ¿no? Donde hablamos de todos estos mecanismos que ya mencionábamos, hablamos de la generación de igualdad, todo este tema de democracia incluyente que me parece muy, muy interesante e importante, en el que asumimos un papel institucional que va más allá, insisto, de la celebración de elecciones, sino que ya ve por la generación de políticas de inclusión que eliminen la discriminación, que eliminen las brechas de desigualdad, entendiendo que finalmente son grandes barreras con las que se topa la democracia. Entonces, entendiendo que somos guardianes de la democracia, pues no podemos limitarnos al sí te garantizo la posibilidad de votar o de ser votado, eso está perfecto, ya llevamos mucho tiempo haciéndolo. Entonces me parece muy bien que podamos ya estar transitando a otras acciones que igual nos conduzcan a robustecer la democracia. Así es, y bueno, como bien lo dices, se ha avanzado y en derechos humanos y en inclusión, y para ello, pues bueno, hay herramientas que antes no había, como una unidad de género, derechos humanos y no discriminación, como una defensoría pública, ¿no? Que antes, pues bueno, no se veían a estas otras poblaciones, a estas personas que por supuesto existen y hay que nombrarlas y hay que pues darles sus derechos, ¿no? Claro. Respetar sus derechos. Justo como mencionas, obviamente el tomar estas nuevas tareas en la agenda pública pues implica un rediseño institucional necesariamente, ¿no? Y la creación de esta unidad de igualdad de género, derechos humanos y no discriminación, la creación de esta defensoría pública, que además es un parteaguas a nivel nacional, es de las primeras que se crean en su tipo. Incluso lo hicimos antes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues sin duda son avances institucionales muy importantes, ¿no? Era necesario que lo hiciéramos para poder acatar estas nuevas atribuciones, estas nuevas obligaciones, y creo que se ha ido haciendo muy bien, ¿no? Yo reiteraría, aprovechando el espacio, la invitación a la ciudadanía para que conozcan esta defensoría en nuestro micrositio. En nuestro portal tenemos un micrositio sobre la defensoría, donde pueden conocer más sobre sus atribuciones, el domicilio, que es el del Instituto y División del Norte 2104, Colonia Altavista, para que se acerquen, porque es una institución que les puede ayudar tanto con los temas de mecanismos de participación ciudadana como con las elecciones que ya estamos a nada de iniciar. Bien, pues muchísimas gracias, consejero Luis Gutiérrez del Instituto Estatal Electoral, por compartirnos todos estos temas de interés y que muchas veces tenemos duda, ¿no?
y pues aquí los desarrollamos y vamos sacando esas dudas poco a poco. Con mucho gusto, Katy. Es un gusto siempre estar por acá. Pues esperemos tenerte de nuevo próximamente, Cuando que ustedes me siempre inviten. eres bienvenido. Y gracias a Radio Universidad por abrirnos sus puertas, y recuerden que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en TikTok, en Instagram, en todas partes estamos. Nuestra página es ieechihuahua.org.mx. Ahí está toda la información sobre los cursos de participación ciudadana, sobre la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua y sobre todas las actividades que hacemos. Es un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima. Esto fue Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por esta frecuencia universal.